Y yo sé que Dios te va a hablar. Porque Él lo dice en su palabra, hay una promesa. Dice, si guardares mi mandamiento, mis estatutos que yo te prescribo hoy, yo te voy a bendecir. Es Dios que está comprometido. Dios compromete su palabra. Y cuando la palabra de Dios reposa sobre un hombre, el infierno, el diablo, las tinieblas tiemblan. Yo en una ocasión le hice una pregunta a Dios. Como todos nos las hacemos o se las hacemos al Señor. Si Dios te marcó en un lugar y te dijo, yo voy a hacer esto contigo, y tú caminas conforme a la voluntad de Dios, usted le puede reclamar a Dios. Porque lo hizo Ezequías, lo hizo David en un momento también. Le reclamó a Dios. Ahora, ¿cómo andaba Dios? En integridad. En un momento la Biblia dice que Dios le dijo a Ezequías, prepara tu casa porque vas a morir. Y él le dice al Señor, yo te he sido fiel. Yo me he mantenido ante tu presencia íntegro. Le habló a Dios. Y dice que cuando él empezó a orar a Dios, hablándole de cómo él había vivido, Dios escuchó su clamor y Dios no le reclamó y le dijo, no, eso no es así, Ezequiel. Sino que le dice el profeta Isaías, devuélvete y dile a Ezequiel que yo extiendo sus años 15 años más. Ahora, ¿qué había en Ezequiel? Un hombre que adoraba a Dios, que guardaba su palabra. La Biblia habla de David, porque muchas personas hablan y citan la palabra. Dios hizo cosas con David, pero ¿quién fue David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y usted dirá, pero David fallaba. El problema no era el fallo, sino que David sabía reconocer su pecado y se levantaba. De tal manera que un momento, dice la palabra, que David pecó, se arrepintió y no volvió a pecar más. Se mantuvo en la palabra. Ahora, cuando usted camina en la palabra, usted puede hablar con Dios y decirle, Señor, pero yo te he sido fiel. Yo he caminado íntegro ante ti. ¿Por qué, Dios mío, todavía tú no me ves? Y yo sé que Dios te va a hablar. Porque Él lo dice en su palabra, hay una promesa. Dice, si guardares mis mandamientos, mis estatutos que yo te prescribo hoy, yo te voy a bendecir. Es Dios que está comprometido. Dios compromete su palabra. De tal manera que Dios está comprometido a ¿qué? A bendecirte. ¿Por qué? Porque tú estás guardando sus mandamientos. Y Él lo dice aquí en su palabra. Ahora escuche esto. Hay profecías que tienen su condición. Porque Dios le dice a este pueblo que lo saca de Egipto, le dice, yo lo voy a introducir a una tierra que fluye leche y miel. Y ustedes me van a hacer fiesta en el desierto. Dios nunca le habló de vivencia en el desierto. Ese no fue el propósito de Dios. Y hay muchas personas que viven diciendo, yo estoy viviendo un desierto. Dios nunca me llamó a vivir desierto. No, Dios me llamó a cruzar desiertos, que es diferente. ¿Por qué? Porque hay más de 3,000 promesas en la Biblia de lo que Dios quiere para con nosotros. Pero aquí está Dios diciendo, si tú me obedeces, que dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol. Usted ve que hay una promesa cuando usted medita en la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no se caen. Pero también hay otra promesa de parte de Dios que dice, bienaventurado el varón que puso en Jehová su confianza
Y el salmista David lo sabía. Por eso él dice en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Porque él sabía que Dios estaba comprometido a cumplir su palabra. Y esto es lo que el salmista sabía. No tenía temor, porque sabía que Dios estaba ahí. Por eso existe en el libro de los Salmos 41 dice: pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. ¿De qué está hablando David? De clamor. Él clamó a Dios. Pero Jeremías lo dice en Jeremías 3:33. Dice: clama a mí y yo te responderé. 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La pregunta que me hago: Dios, ¿y por qué no se cumple lo que tú me has dicho? Hay un tiempo de cumplimiento de una palabra. Porque muchas veces Dios te da una palabra y no te da fecha. Te dice espera. Por eso el salmista cita en el Salmo 119, versos 49 y 50, le dice al Señor: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo. Es decir, la palabra misma te consuela. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque lo que tú has dicho me mantiene vivo. Es decir, acuérdate de la palabra. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel: repítele a tus hijos, cuando estén en el campo, cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando se vayan a acostar, repítele y pon esta palabra aún en los linternas de la casa para que ellos la vean y se acuerden de que quien habló fue Dios, que no fue un hombre. Si Dios habla, cumple. Si es el hombre, no. Por eso Dios le está diciendo: mi palabra van a hacer el trabajo para lo cual fue enviada. Y sobre ti hay una palabra. Sobre mí hay una palabra. Ahora Dios te dice lo siguiente: tienes que caminar en mi palabra. Tienes que creerlo. Eso fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Bueno, Isaías capítulo 43. Ellos sabían que estaba escrito ahí: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás ni te anegarás. Y cuando el rey había firmado el edicto para que Sadrach, Mesach y Abednego adoraran la estatua que le había hecho, ellos no adoraron, porque ellos estaban confiados en Dios. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Eso está ahí, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. No importa el torbellino, la situación, la escasez, la tempestad, si sobre ti hay una palabra, hay un cumplimiento profético. ¿Cuánto es? Espera en Dios, porque aún es de alabarle, dijo el salmista. Salvación mío y Dios mío. Cuando se juntaron contra mí, dijo el salmista, los malignos para comer mi carne, ellos tropezaron y se cayeron. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo tengo una palabra. Y Dios me dijo: yo estaré contigo todos los días del mundo. David sabía que él había sido ungido. David sabía que el Dios de Israel no lo iba a dejar solo. Por eso dijo el salmista: este pobre clamó, pero Jehová lo oyó. Aleluya.
Bienaventurado el varón que pone en Jehová su confianza. Por eso existe en los salmos. Dice, entrad por sus atrios con acción de gracia. Por sus puertas con alabanza. Ahora escuche esto, hermano. Yo le preguntaba a Dios y le decía, Dios mío, y Dios me decía lo siguiente: mi palabra hará el trabajo. Y yo le dije, ¿qué hago, Señor? Haz el tuyo. ¿Y cuál es el mío? Confía, cree, no dude, porque el que dude como las olas del mar. Aunque tú veas la tempestad y una palabra. Cristo estaba caminando sobre las aguas. ¿Y quién era Cristo? La palabra hecha carne. No hay nada que detenga una palabra que Dios haya dicho. No existe nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que detenga una palabra dada por Dios. Y si Dios lo dijo, lo va a hacer. Dios lo hará. Por eso hay una canción que dice: mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Ahora escuche esto. Yo decía en estos días: Señor, el problema es que yo me he equivocado, porque tú tienes más que darme que yo que pedirte. Y en el afán dejo de ver la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en el libro de Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Y el Dios de paz, wow, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará tu pensamiento, tu corazón en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué le dice Dios a este pueblo? Dios le dice al pueblo, cuando le dice a Moisés: ve y saca a mi pueblo, porque yo he oído su clamor y he descendido para librarlo. Pero dile que yo lo voy a librar con mano fuerte. Y Dios empezó a hacer señales, prodigios. Había plaga para Egipto, pero para el pueblo no. Escuche esto, cristiano evangélico. Tú usted está viendo que el mundo está en caos, el mundo está en plaga, pero no la iglesia. Porque nosotros estamos en un terreno llamado Gosén. Pueden venir tempestades, pero hay una palabra que dice: estaré contigo todos los días hasta el fin. Oh, gloria. Aleluya. Pero ¿cuál es el plan del enemigo? Quitarte ¿qué? La fe. Que tú empiezas a mirar. Por eso hay que repetir la palabra de Dios. Dios le decía al pueblo: dile cuando tú estés en tu casa, repítele la palabra. Cuando estés en el aposento, repítele la palabra. Átala como señal en tu mano. Ahí está la palabra. Hay una señal que Dios dijo. Dios abrió el mar. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese mismo Dios que abrió el mar es el mismo Dios que está conmigo hoy. Aleluya. ¿Qué dice a ellos? Cuando Moisés se le presenta, cuando Dios se le presenta a Moisés, dice a Moisés, Moisés le pregunta: pero dime, si yo voy al pueblo, ¿qué le digo?
Dile a ellos que yo soy. Ay, Dios mío. El Dios de Abraham. Dios le cumplió a Abraham. El Dios de Isaac. Dios le cumplió a Isaac. Y el Dios de Jacob. Dios le cumplió a Jacob. Dios le dio una palabra a Abraham, se la cumplió. Le dio una palabra a Isaac, se la cumplió. Le dio una palabra a Jacob, se la cumplió. Ahora, Moisés, yo te doy una palabra a ti. Saca a mi pueblo. Sácalo. Y cuando esté delante de ellos, dile que el Dios de Abraham, aleluya, el Dios que cumple, el Dios que no se olvida, el Dios que le dijo a Abraham, tu pueblo será esclavo, pero yo voy a descender y lo voy a librar. Sobre ti hay una palabra. Esa palabra te va a sacar de la cisterna. Esa palabra te va a sacar de la cárcel. Esa palabra va a ser como hizo con Pablo y Silas, que mientras ellos adoraban, el lugar tembló. Las cadenas se rompieron. Aleluya. Aleluya. Y aquel hombre que estaba atendiendo la cárcel se quería matar. Y Pablo dijo, no lo hagas. Alabanza. Porque sobre ellos había una palabra de promesa. Y cuando la palabra de Dios reposa sobre un hombre, el infierno, el diablo, las tinieblas tiemblan. No te he preguntado por qué todavía está de pie. Porque hay un cumplimiento profético sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Por eso el Señor dice, con Él estaré en la angustia. Dios está contigo en la angustia.